Entre la conciencia y el alma hay un hilo delgado, solo que la mayoría no lo conoce. Es inusitadamente peligroso solo pensar la capacidad que tiene el ser para evolucionar. Te lo voy a contar. Durante siglos, el conocimiento fue una llama guardada en silencio, hasta que un hombre se atrevió a acercarse demasiado. Su nombre era Itzhak Bentov, y lo que descubrió cambiaría para siempre la forma en que entendemos la existencia. Bentov no era un místico cualquiera ni un científico ordinario. Era un explorador de lo invisible, un ingeniero que miraba la materia con los ojos de un poeta y el alma con la lógica de un físico. Mientras el mundo se debatía entre religión y razón, él encontró un punto donde ambas se tocaban: la conciencia. A mediados del siglo XX, mientras los laboratorios buscaban vida en el espacio, Bentov encontró el universo dentro del cuerpo humano. Dijo que el corazón era más que una bomba biológica. Era un generador de campos, que el pensamiento no ocurría en la cabeza, sino en una red vibratoria que conectaba todo lo que existe, que el cuerpo era una antena de energía y la conciencia, su transmisor. Esa idea lo cambió todo. Si cada mente podía alterar el campo que la rodea, entonces el ser humano no era un espectador del universo, era su creador. La frontera entre lo divino y lo humano se desdibujaba. El hombre ya no era una pieza del sistema, era el sistema pensándose a sí mismo. Pero hay descubrimientos que el mundo no está preparado para oír. Bentov lo difundió, lo enseñó, lo escribió, y poco después su voz se apagó. No por accidente ni por olvido, sino porque su tiempo en esta forma había terminado. Había entregado el mensaje: la conciencia no muere, solo cambia de frecuencia. Desde entonces, su teoría sigue vibrando, oculta entre las líneas de sus libros y las mentes que buscan entender el misterio. Una idea tan simple y tan devastadora que aún hoy divide a quienes la escuchan. ¿Qué pasaría si la materia no fuera más que conciencia densificada? ¿Qué pasaría si cada pensamiento, cada emoción, fuera una orden al universo? ¿Y si la vida no fuera un experimento del azar, sino una decisión consciente del todo? Los antiguos lo intuyeron, la ciencia lo rozó, y Bentov lo articuló con precisión. La realidad no se observa, se co-crea. Cada persona es un nodo de una inteligencia infinita que se explora a sí misma, y cuando esa inteligencia despierta en ti, el mundo cambia. Por eso, su mensaje no murió con él, porque las ideas que vibran en verdad no desaparecen, solo encuentran nuevos cuerpos que las continúen. Y si este video llegó hasta ti, no es coincidencia. Tal vez el campo está usando tus ojos para recordarse otra vez. Escribe en los comentarios: la conciencia no muere. Hazlo para sellar esta frecuencia, para anclar el mensaje, porque cada palabra tiene energía, y cuando miles la pronuncian al unísono, el campo se expande. Y antes de cerrar, escucha esto: lo más peligroso que un ser humano puede descubrir no es un arma, ni una teoría, sino su propio poder. Bentov lo entendió, lo mostró y se despidió, sabiendo que la semilla ya estaba plantada. Hoy, esa semilla te está mirando, y solo hay dos opciones: ignorarla y seguir durmiendo, o recordarla y despertar al universo que vibra dentro de ti. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha mirado al cielo buscando respuestas. Se arrodilló ante el trueno, adoró la luz, temió la oscuridad. Creyó que Dios era una figura lejana, un arquitecto invisible que daba forma al caos y juzgaba desde la altura. Pero lo que realmente buscaba no estaba en el cielo, sino en su propio reflejo. La pregunta sobre Dios es el fuego más antiguo de la conciencia. No nace de la fe,
sino del asombro. El hombre no busca a Dios porque sea débil, sino porque intuye que en alguna parte de sí hay algo que no muere, algo que observa incluso cuando todo cambia. Esa sensación de permanencia es el eco del misterio. Bentov comprendió que el impulso de lo divino no es un llamado hacia afuera, sino una vibración interna que empuja a la conciencia a recordar su origen. Dijo que el universo es una mente en expansión y que cada ser humano es un punto de atención dentro de esa mente. Cuando un individuo piensa, siente o ama, no está adorando a algo externo, está participando en el movimiento del todo. En ese instante, la idea de un Dios separado se disuelve. El misterio que atormenta al hombre no es si Dios existe, sino si alguna vez estuvo separado de él. La mente humana necesita forma, nombre, frontera, pero la conciencia no tiene ninguna. Lo divino es la inteligencia que palpita en el átomo y en la mirada de quien te ama. No tiene rostro porque usa todos los rostros. No tiene templo porque habita en todo lo que respira. Y sin embargo, el ser humano continúa buscando, tal vez porque el juego de la existencia requiere olvido. Olvidar quién eres para poder recordarlo. Esa es la paradoja sagrada. Cuando el hombre clama al cielo, el universo responde desde dentro de su pecho. Cuando pide una señal, el aire, la música o el silencio responden. Pero solo quien ha aprendido a callar puede escuchar. Esa es la clave que Bentov dejó entre líneas, que lo divino no es una entidad, sino un estado de conciencia, que cuando una mente alcanza suficiente coherencia deja de preguntar ¿dónde está Dios? Y empieza a sentirlo en todo, y en ese momento el misterio se resuelve, no con palabras, sino con presencia, porque al final lo que el hombre llama Dios es el universo intentando recordarse a través de nosotros, y cada vez que uno despierta, ese misterio se ilumina un poco más. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado descifrar a Dios con palabras, con templos, con fórmulas, pero lo divino no se encuentra con teorías, se reconoce. Bentov lo comprendía bien. Decía que la conciencia no puede conocer al origen como algo externo, solo puede recordarse como parte de él. Y ese recuerdo ocurre en 5 fases, un viaje interior que todos, en algún punto, emprendemos. Primera fase, el silencio. El principio del camino no es una búsqueda, es una pausa. El ruido del mundo mantiene la mente fragmentada, pero cuando el ser humano aprende a callar, a detener el flujo constante del pensamiento, aparece un espacio entre una idea y otra. Ese espacio es el umbral, el lugar donde la conciencia empieza a escuchar algo más grande que ella. Conocer a lo divino comienza cuando se deja de hablarle al universo y se aprende a escucharlo. Segunda fase, la observación. Al aquietarse, la mente se vuelve espejo. Observa sin juzgar, contempla sin interferir. El hombre descubre que no es sus pensamientos, sino quien los observa. En ese instante, el observador y lo observado se funden en una misma corriente de atención. El yo individual comienza a disolverse en la totalidad y el universo empieza a mostrarse desde adentro. Tercera fase, la coherencia. Con el pensamiento quieto y la percepción clara, llega la alineación, cuando emoción, intención y acción vibran en la misma dirección. El campo se ordena. Esa coherencia es el lenguaje con el que el universo responde. La energía que antes se dispersaba en deseo y miedo se concentra en una sola nota, pura y estable. Y es en esa frecuencia donde lo divino se hace visible como presencia, no como idea. Cuarta fase, la rendición. No se trata de rendirse ante un poder, sino ante la ilusión del control. El hombre suelta la necesidad de entender
y permite que la inteligencia del todo fluya a través de él. En ese punto, las preguntas pierden peso, el tiempo se diluye y el corazón reconoce su fuente. Esa rendición es una comunión silenciosa, la conciencia dejando de resistir al movimiento natural del universo. Quinta fase, la unidad. El buscador se da cuenta de que el camino no lo llevaba a un lugar, sino a sí mismo. No hay un yo que conoce a Dios, hay solo conciencia reconociéndose. El amor, la compasión y la claridad dejan de ser virtudes para convertirse en estados naturales. El hombre mira el mundo y ve lo divino en todas partes, en la mirada de otro, en el sonido del viento, en su propio latido. Ya no busca, porque ha encontrado lo que siempre estuvo allí. Estas 5 fases no son un método, sino un recuerdo. Cualquiera puede recorrerlas, porque el mapa está grabado en cada mente humana. Dios no es un destino, es el punto de partida que olvidamos al nacer. Y recordamos cuando callamos, observamos, nos alineamos, nos rendimos y nos unimos. Y cuando el viajero llega a la última fase, comprende que nunca hubo un camino, que todo lo que buscaba, la luz, la verdad, lo divino, no era algo fuera de él, sino el pulso que siempre lo guiaba desde dentro. El misterio no era Dios oculto en el cielo, sino el hombre, olvidando que siempre estuvo hecho de la misma sustancia del universo. Entonces, mira a su alrededor y lo ve todo distinto. El viento deja de ser aire, se convierte en respiración compartida. La mirada de otro ya no es ajena, es un espejo del mismo fuego. El tiempo se detiene, el miedo se disuelve y solo queda presencia. La vida deja de ser un intento por llegar y se vuelve un acto de recordar. Eso es conocer a lo divino, no una visión, sino un reconocimiento silencioso. No una promesa, sino una certeza. La conciencia no está dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro de la conciencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada latido, es el universo observándose a sí mismo. Y cuando uno lo comprende, no puede seguir viviendo igual, porque el que recuerda quién es, deja de obedecer al miedo. El que siente el pulso del todo, deja de arrodillarse ante el caos. El que ha tocado la quietud, sabe que nada lo separa del origen. Así termina el viaje, no con un descubrimiento, sino con un regreso. El regreso a la fuente que nunca se perdió, al hogar que siempre estuvo aquí, latiendo en silencio, esperando a que lo escucharas. Y si estas palabras resonaron en ti, no fue casualidad. El universo te habla usando lo que más comprendes, el sonido de tu propia conciencia. Por eso, escribe en los comentarios: he recordado el origen. Hazlo como una declaración, como un eco que atraviese el tiempo y el espacio. Y no te detengas aquí. Mira el siguiente video. Cada uno es una chispa del mismo fuego, un paso más hacia el recuerdo completo, porque cuando una mente recuerda, el universo entero despierta.